mirar como algunos aspectos de la higiene del sueño que creo que nos pueden servir para mejorar algunas disfunciones que se pueden encontrar durante esta etapa tan importante de la actividad diaria. Vamos a mirar entonces cuál es la importancia del sueño. El sueño debe ser un sueño en la medida de lo posible, un sueño que sea continuo y de un tiempo suficiente que nos permita realmente descansar y que sea un sueño reparador. Cuando el sueño es fragmentado o de duración reducida, afecta muchísimo la capacidad para concentrarnos, para la toma de decisiones y también se puede afectar inclusive la regulación de las emociones. Una perturbación, reducción crónica del sueño cognitivo, sino también en nuestra salud física y mental. Y las personas que no duermen bien tienen mayor riesgo de sufrir depresión, problemas cardiovasculares, problemas de ansiedad o inclusive diabetes. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuántas horas deben dormir las personas? Por ejemplo, los adultos. Se dice que en general el sueño de los adultos debe ser por lo menos de 7 horas por noche para que de esta manera el organismo pueda reparar el cansancio que ha acumulado durante el día. Y que cuando se duermen más de 9 horas de noche de manera regular, esto puede ser apropiado para personas que son más jóvenes o para personas que se están, digamos, recuperando de una falta de sueño o personas que están atravesando por algún periodo de enfermedad. Pero es muy importante tener presente que hay una variabilidad individual en la necesidad de sueño y que esta variabilidad está influida no solamente por factores genéticos, sino también por factores conductuales. O sea, ¿qué es lo que hacemos en el momento antes de dormir? Por factores médicos, o sea, ciertos que tenemos, y obviamente por factores ambientales. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda que los adultos duerman un aproximado de 7 horas más o menos por noche. Pero como les decía, estos requerimientos de sueño van cambiando a través de la vida. Por ejemplo, en los primeros meses de vida se recomienda y se ve que los bebés en sus primeros meses pueden dormir hasta 17 horas y que a medida que van pasando los meses, esas horas de sueño, como ustedes lo pueden ver muy bien en la tabla, van disminuyendo. Entonces miren, por ejemplo, que en la adolescencia, digamos entre los 14 y los 17 años, son más o menos entre 8 y 10 horas de sueño, y a partir ya de los 18 años, estas necesidades de sueño empiezan a disminuir. Pero miren que hay una diferencia entre lo que es recomendable y lo que es aceptable. ¿Por qué hay una diferencia? Por lo que les decía, porque hay unas diferencias que son individuales y definitivamente hay personas que necesitan más horas de sueño y otras necesitan menos horas de sueño. Entonces, aunque se dice que en un adulto lo recomendable son 7 horas, la verdad es que hay personas que toda su vida han tenido periodos de sueño más cortos, por ejemplo de 5 horas, y aún así sienten que esas horas de sueño son suficientes. O por el contrario, hay personas que siempre han necesitado dormir un poco más. Para entonces comprender por qué es la importancia de la higiene del sueño, yo quiero comentarles cómo son las etapas del sueño. El sueño, el periodo del sueño no es un periodo uniforme, es un periodo que varía a través de la noche. Primero, los adultos comenzamos con un sueño que se llama sueño no REM, por las siglas en inglés. En español sería no-MOR, que es donde no hay movimientos oculares rápidos. Y ese sueño es seguido por un sueño que se llama REM, en español MOR,
que es un sueño donde hay movimientos oculares rápidos. Son dos etapas muy distintas y cada una de las etapas tiene subdivisiones y en cada una de esas subdivisiones se dan como ciertos procesos fisiológicos que las caracterizan. Y estos ciclos, lo más interesante es que se repiten aproximadamente entre 4 y 6 veces cada noche, empezando por el sueño no REM en los adultos, porque los niños cuando empiezan a dormir, los recién nacidos empiezan a dormir en el sueño REM, pero en cambio los adultos comenzamos a dormir en el sueño no REM. Entonces cada una de estas etapas tiene una duración y van ciclando a través de la noche. Entonces, por ejemplo, puede haber trastornos exclusivos de una etapa del sueño, por ejemplo, los trastornos del sueño REM, que son unos trastornos que se presentan como premonición de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y es muy interesante saber que eso ocurre durante una etapa específica del sueño. Entonces, en esta gráfica nosotros estamos viendo las diferentes etapas del sueño y más o menos cuánto se demora cada una. Por ejemplo, esa fase en la cual nosotros estamos como en un duermevela, o sea que estamos despiertos pero nos empezamos a quedar dormidos, es una fase corta que dura más o menos entre 5 y 10 minutos, pero puede durar, digamos, una media hora. Cuando se demora más de media hora, ya hablamos de una latencia que es una latencia prolongada. En la etapa 2, que es la que ocupa más del 50% del tiempo total de sueño, es una etapa muy interesante porque durante esta etapa, digamos que el organismo se aquieta. ¿De qué manera? El ritmo cardíaco disminuye, lo mismo la frecuencia respiratoria, y el sueño es un sueño ligero. Pero después de esa etapa, viene una etapa que es una etapa ya más profunda y que es donde realmente se da el sueño reparador y que dura aproximadamente 20 minutos, seguida por la etapa en la cual se pierde el tono muscular y hay movimientos oculares rápidos, que es lo que se llama la etapa REM o la etapa de movimientos musculares rápidos. Esta etapa ocupa aproximadamente, como les decía, la cuarta parte del sueño. Miremos entonces qué pasa en esa primera etapa, la etapa 1 y la etapa 2. Entonces, cuando nos estamos quedando dormidos, es eso, empieza un adormecimiento y la persona puede tener la sensación de que ve cosas o de que escucha ruidos. Puede tener la sensación de calambre o de vértigo, como de un vacío, una sensación como de que cae en el vacío, o inclusive se pueden presentar a veces brincos durante el sueño. Luego viene lo que les decía, la etapa de mayor profundidad, donde el sueño es más reparador, con 20 minutos de duración aproximadamente. Y esta etapa REM, que ocurre más o menos a los 70 o 100 minutos de uno haberse quedado dormido, se caracteriza porque hay una atonía muscular, o sea, uno se vuelve prácticamente como un trapo, con el tono flojito, flojito. Y los músculos de la cara se mueven y los movimientos oculares son muy evidentes. Uno ve que a través del párpado los ojos se mueven para arriba, para abajo, se pueden mover o de lado a lado. Y puede haber lo que se llaman las microfonías del sueño, que son como un brinquito de la mano, o brinque el hombro, o brinque una pierna. Y durante este periodo también se presentan cambios de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante empezar con esto? Para que comprendamos por qué se presentan y en qué momento se presentan esas alteraciones del sueño. Vamos a hablar principalmente del sueño en los adultos. Esas alteraciones del sueño en los adultos se presentan con más frecuencia después de los 35 años de edad, aunque en los últimos años, con todos los cambios tecnológicos, con las personas que se van a dormir con el computador o con la tablet o con el celular a la cama, entonces esto se ha ido modificando porque estos dispositivos electrónicos, cuando están encendidos, definitivamente pueden alterar el patrón del sueño. Entonces, a medida, digamos, que las ciudades se van industrializando y que hay ciudades que no duermen, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que está despierta a las 24 horas, y uno tiene la posibilidad de entrar a un restaurante, así sea a las 2 o a las 3 de la mañana, entonces todas estas costumbres van haciendo que el patrón de sueño se vaya modificando. Vamos a ver entonces qué factores influyen para que un sueño sea realmente reparador. Primero, que uno duerme las horas que debe dormir. Como les decía,
depende de muchos factores ambientales, conductuales y genéticos, y cada persona va estableciendo el número de horas de sueño que necesita. Pero también es muy importante el tiempo que se demora en conciliar el sueño, que es lo que se llama el periodo de latencia. Hay personas, por ejemplo, que se van para la cama a las 10 de la noche y son las 12 de la noche y no se han podido dormir. Entonces tienen lo que se llama un insomnio de conciliación. O sea, es ese periodo tan prolongado que sucede entre el momento en el cual la persona se va a la cama y en el momento en el cual se queda dormido. O el número de veces que se despierta en la noche. Entonces, hay personas, por ejemplo, que se duermen muy fácilmente, inmediatamente se acuestan, pero despiertan a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas de haberse quedado dormido y se presentan, estos despertares empiezan a presentar frecuentemente durante la noche. Entonces, esto es lo que se llama un insomnio de mantenimiento. O sea, las personas muchas veces despiertan a pesar de que no tuvieron ninguna dificultad para quedarse dormidos. Entonces, hay unas que se demoran para dormirse. Hay otras que se duermen fácil y se despiertan varias veces en la noche. Pero hay otras que tienen el trastorno mixto. No solamente se demoran para dormirse, sino que también una vez que se duermen, no logran despertarse fácilmente. Y hay otras, por ejemplo, que se demoran muchas horas para dormirse y una vez se duermen, entran en un sueño profundo, profundo, del cual es muy difícil despertarlos y pueden dormir 9 o 10 horas o 12 horas, pero estos no son patrones normales, sino que son patrones alterados de sueño. Y es muy importante entre esos despertares el tiempo que se demora en volver a conciliar el sueño. Y muy interesante es la sensación de haber amanecido descansado. Hay personas, por ejemplo, que a pesar de dormir el número de horas suficiente, sienten que no durmieron esas horas. Y son los compañeros de cama los que dicen, no, ella dice que no duerme, pero yo veo que se queda dormida. Sin embargo, muchas veces las personas se levantan con la sensación o de que no han dormido lo suficiente o de que ese sueño no fue reparador. Entonces, es muy importante, no solamente la sensación de haber amanecido descansado, sino de que esas horas hayan sido las suficientes para esa persona. Entonces, en el sueño se debe considerar, en primer lugar, que las fases del sueño varían con el ciclo vital, lo que yo les mencionaba. Cuando el recién nacido está en sus primeros meses de vida, él empieza las etapas del sueño en el sueño REM. Observen ustedes a un bebé, por ejemplo, de un mes de nacido, y mirarán y comprenderán que esas sonrisas reflejas que tienen, esos movimientos de los ojos, esas muecas, esos movimientos corporales, esa respiración irregular, siempre son la primera etapa del sueño, porque ellos comienzan el sueño en la etapa REM. Y después de que pasan por ese periodo tan activo, donde se mueven, se sonríen, respiran irregularmente, viene un periodo de mucha calma y la respiración se hace muy regular y el rostro del bebé ya es un rostro supremamente relajado, no hace ninguna mueca y los ojos no se mueven para ningún lado. Entonces este ciclo, que en ellos se llama un ciclo ultradiano, porque es independiente de la luz y el niño puede dormir en esas condiciones, esté de día o esté de noche, este ciclo se va transformando a lo largo del tiempo para poner o para, digamos, convertirse en un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que depende básicamente de la luz. Lo más importante también es considerar que ahorita se sabe que el sueño es un periodo de intensa actividad psíquica y que se puede afectar la relación entre la percepción del sueño adecuado y el número de horas dormidas. Y que tampoco es que haya una desconexión absoluta con el entorno, sino que muchas personas mantienen un umbral perceptual que hacen que frente a un ruido despierten fácilmente. En cambio hay otras que se pueden dormir, por ejemplo, con una orquesta al lado, pueden dormir prácticamente en un baile, en un concierto, y es muy difícil despertar. Entonces es muy interesante mirar que cada persona va, digamos, tiene como una configuración de un patrón de sueño. Y de las cosas más interesantes que hay es que muchas veces los trastornos del sueño se empiezan a identificar desde la primera infancia, o sea, desde que el bebé está aprendiendo a coger esos ritmos. O sea, hay bebés de 1 año que no se duermen ya
digamos, a partir de las 10 de la noche y que empiezan a tener o siguen teniendo múltiples despertares nocturnos. Y hay niños, por ejemplo, de 2 años o de 3 años que tienen severos trastornos del sueño o que tienen también inversiones en el patrón de sueño, o sea que muchas veces se duermen de día y por la noche dan fiesta toda la noche. Entonces es muy importante mirar que prácticamente desde la primera infancia se empiezan a marcar esos patrones de sueño. ¿Qué problemas entonces pueden presentarse? Que la persona se demore más de 30 minutos, o sea, lo que se llama la latencia prolongada, que no van los 30 minutos y no se puede quedar dormido. Que el tiempo total de sueño sea un tiempo muy corto, o sea, que no logre dormir las 7 horas, sino que duerma 3 o que duerma 4 horas. Y que las horas que duerme, ese sueño no es eficiente. Y que ese sueño es un sueño de mala calidad según evaluación subjetiva u objetiva. Subjetiva es que la persona siente que no descansa y objetiva es la persona que está, digamos, al lado y ve al otro día cómo se comporta esa persona que tiene falta de sueño, entonces ve lo desatenta que está o lo irritable que se ve. Entonces, ¿qué se puede hacer para dormir bien y para estar bien? Entonces, lo más importante es pensar que hay que hacer del sueño saludable una de las principales prioridades y que hay un concepto básico o hay conceptos básicos del sueño saludable. Primero, pensar que el sueño es una necesidad y que no es un lujo. Y segundo, que definitivamente se debe dormir bien para estar bien. ¿Por qué entonces es importante el sueño saludable? Por lo que mencionamos al principio de la importancia del sueño, porque se promueve la salud física y el bienestar mental, porque aumenta el rendimiento cognitivo y el rendimiento en el trabajo, y porque se reducen los riesgos de seguridad. Hay que recordar que para la mayoría de los adultos, 6 horas de sueño no es suficiente, 6. Recuerden que lo que recomiendan la Academia Americana son 7, pero recuerden también las variaciones individuales que les dije. Y que con el tiempo, la pérdida continua de sueño puede tener un impacto muy dramático en la salud. Y que la falta de sueño está relacionada con problemas como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, es muy importante comprender que son la calidad y la cantidad del sueño los que se pueden afectar y que si ambos o uno de ellos se afecta, se está afectando de una forma secundaria la salud. Vamos a mirar entonces algunos aspectos que tienen que ver con la productividad. Por ejemplo, si bien trabajar hasta altas horas de la noche, por ejemplo, para un empleado que trabaja en una empresa, es una cosa bien vista por el jefe de este empleado, hay que tener presente que cuando se trabaja hasta altas horas de la noche sin haber descansado previamente, se puede afectar la productividad laboral y causar un sueño que es insuficiente. Y que los trabajadores que duermen menos del tiempo que requieren por noche tienen mucha mayor probabilidad de perder tiempo en el trabajo. Por ejemplo, los trabajadores privados de sueño, aunque estén trabajando, definitivamente no funcionan de la mejor manera. El hecho de que el paciente se sienta somnoliento hace que también esté menos motivado y que no tenga energía. Y que además tenga dificultad para concentrarse y tenga más dificultad en la toma de decisiones. Además, les cuesta pensar de una forma creativa y obviamente puede afectar la resolución de problemas. Entonces, esta pérdida de productividad es una gran pérdida para los empleadores. Por ejemplo, se estima que en los Estados Unidos se pierde el equivalente a aproximadamente 1.23 millones de días laborales cada año debido a la falta de sueño. O sea, sumando pues como los días que no duermen bien las personas que están en una etapa laboral. Por otro lado, hay que tener presente que entonces, si uno está somnoliento, se distrae muy fácilmente en el trabajo, tiene menos capacidad para detectar los errores, además de que los detecta menos, tiene menor capacidad para corregirlos, y el deterioro causado por esta falta de sueño equivale más o menos como estar borracho, y que un porcentaje importante de las lesiones que suceden en el trabajo se atribuyen a problemas para dormir. Por ejemplo, si una persona está somnolienta,
esto es una amenaza para la seguridad, por ejemplo, en las carreteras. Se considera que más o menos el 9.5 de todos los choques involucran somnolencia. Esos microsueños que sufren los choferes, entonces es muy importante porque pueden producir accidentes de tránsito. Y saber que conducir con sueño provoca una cantidad de accidentes cada año y que esos accidentes pueden ser fatales. Entonces, es importante aprender a reconocer también esas etapas de somnolencia, porque aunque la gente crea que es como muy fácil, no siempre es tan fácil. Por ejemplo, una clave para mirar qué tan somnolienta puede estar una persona es una persona que durante el día se sienta a mirar televisión y a los 5 minutos está dormido, o que está en una sala de espera y que la persona se duerme. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, uno de los primeros trastornos que aparece. Es el trastorno de lo que se llama de la fase de sueño vigilia, un trastorno que hace que esa fase sea tardía. ¿Qué quiere decir eso? A ver, el reloj biológico interno lo hace sentir somnoliento o alerta a unas horas regulares todos los días. Ese es el papel del reloj biológico que cada persona tiene. Y que el cuerpo, de una forma muy mágica y de una forma muy sabia, tiene todo este sistema con un cronometraje que es natural. Entonces, hay un hábito constante de quedarse despierto, pero si la persona se queda despierta y se duerme ya muy tarde, entonces puede alterar el tiempo de su reloj biológico. Y esto puede evitar que pueda conciliar el sueño en un momento apropiado. Entonces, ¿por qué se considera esa fase como la fase tardía? O sea, son esas personas que se van muy tarde a dormir y entonces ya les cuesta conciliar el sueño. Muchas veces, por ejemplo, los horarios laborales y sociales pueden hacer que algunas personas adquieran el hábito de irse a la cama muy tarde. A ver, esto es bastante frecuente, por ejemplo, entre los adolescentes. ¿Por qué? Los que están, por ejemplo, en la época universitaria. Tienen que trasnochar, presentando los temas, estudiando. Entonces, no se van a dormir a las 10 de la noche, sino que se tienen que dormir a las 12 o a la 1 de la mañana. Y sin embargo, se tienen que levantar muy temprano. Entonces, esta falta de horas de sueño es una cosa que va perpetuando la alteración de ese reloj biológico. Y entonces, este trastorno del sueño ocurre cuando solo puede conciliar el sueño un par de horas o más después de lo normal. Cuando, digamos, en la casa todo el mundo se fue a acostar a las 10 de la noche, esa persona ya, aunque no tenga la tarea que hacer, va y se acuesta a las 10 de la noche y nada que se puede dormir. ¿Por qué? Porque ya estuvo acostumbrado a dormirse siempre más tarde. Entonces, además esto entonces hace que le resulte muy difícil levantarse temprano en la mañana. ¿Qué se hace entonces para corregir esta fase de sueño que está retrasada? Lo que se recomienda es que estas personas se expongan a la luz solar de la mañana y que esta exposición solar de la mañana y de la luz brillante sea por la mañana y no por la noche, porque por la noche pueden aumentar los síntomas de fase de sueño tardía. O sea, cuando la persona se expone a luces muy brillantes en las horas de la tarde, puede tener más dificultad para conciliar el sueño. Y por eso entonces lo que se sugiere es que la persona mantenga las luces de la casa tenues y que oscurezca el dormitorio cuando sea la hora de dormir. Que baje la persiana, que cierre las cortinas, que apague las luces y que todo lo tenga lo más oscuro que sea, porque además eso favorece también, digamos, la sincronización con la producción de melatonina, que es la hormona que se produce, sobre todo con la oscuridad. Entonces se dice que uno de los elementos claves es que cuando está muy temprano, los ojos realmente vean la luz. Entonces salir de la oficina o salir del salón, estar expuesto un rato a esa luz brillante y se van enviando señales al cerebro y esas señales que se van enviando hacen que se pueda configurar el reloj biológico. En general, nuestra piel y nuestro organismo siempre necesita un tiempo de exposición a la luz solar. Entonces, como les decía, esta luz solar brillante por la mañana es una de las cosas
es una de las cosas que más ayuda a regularizar ese ciclo. Y evitar, por supuesto, esa luz brillante al final de la tarde y al anochecer. También hay una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual que ayuda a cambiar acciones o pensamientos que mantienen a la persona despierta y le ayuda a desarrollar hábitos que promueven un patrón de sueño saludable. Es muy importante saber que esta terapia cognitivo-conductual es una terapia que se hace por psicólogos entrenados en estos problemas del sueño y que es una de las medidas farmacológicas más efectivas para poder regularizar los patrones de sueño. Vamos a mirar entonces el trastorno de desfase horario y trastorno del trabajo por turnos. ¿Esto qué es? Cuando la persona tiene condiciones de trabajo que le causan un desfase horario o un trastorno del trabajo por turnos, se puede presentar también esta alteración y es muy evidente cuando en esos trabajos las personas, por ejemplo, tienen que viajar largas distancias en avión y entonces al viajar largas distancias el sueño, digamos, se desacomoda, porque ustedes saben que al cambiar de meridiano, entonces cambian los horarios, ¿cierto? Puede haber, por ejemplo, una diferencia de 6 horas o de 7 horas entre Europa y América, ¿cierto? Entonces, un viaje largo pone a la gente rápidamente en un lugar donde realmente necesita dormir y despertarse a una hora diferente a la que espera su reloj biológico interno. O sea, el reloj biológico interno no se modifica el día que la persona viaja. El reloj biológico interno sigue funcionando como estaba acostumbrado a funcionar. Pero entonces un viaje altera esto y esto es lo que se llama el jet lag, que son como esas alteraciones del sueño que aparecen cuando las personas hacen viajes, que son viajes muy prolongados de 13, 15, 20 horas, porque se cambian los meridianos. Entonces cambia ese reloj biológico y el reloj biológico no tiene tiempo para adaptarse porque la velocidad a la cual se hace el viaje es mucho más rápida de la que le toma al organismo compensar. Entonces, en ese desfase horario, por ejemplo, muchas veces se recomienda la melatonina, que es la hormona que normalmente produce el organismo, para que la persona se tome y parece que juega un papel pues importante en que ayuda a regularizar esos síntomas que se presentan con esos cambios de horario. Y cuando el trabajo es por turnos, es muy enredado. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen turnos rotativos. Entonces, por ejemplo, trasnochan 2 veces a la semana, o trasnochan una semana seguida, o tienen una semana el horario de la mañana, una semana el horario de la tarde y una semana el horario de la noche. Esas cosas no son fáciles de cuadrar, pero lo que se sugiere es que si de todas maneras la persona tiene que trabajar por la noche, entonces la persona debe dormir durante el día el número de horas suficientes para evitar esa alteración y que durante el día trate de simular las condiciones nocturnas. Entonces esas condiciones nocturnas que son oscurecer la pieza, evitar el ruido, pero muchas veces uno sabe, por ejemplo, que el paciente que se va a su casa después de haber trabajado una noche puede tener muchos estímulos externos. Esos estímulos externos pueden ser una olla a presión, los frijoles por allá pitando, el mondongo pitando y la persona tratando de dormir. Entonces, ¿qué se sugiere? Por ejemplo, el uso de tapones para los oídos para que en la medida de lo posible la persona se aísle de todo lo que significa ruido y que oscurezca definitivamente ese cuarto donde está descansando. Entonces lo que pasa es que si la persona tiene que trabajar cuando el cuerpo quiere dormir, es cuando se van presentando estas alteraciones, ¿cierto? Porque la persona debe intentar dormir cuando su cuerpo espere estar despierto. Por ejemplo, si yo nunca trasnocho y me voy de rumbo, ¿cierto? Mañana yo voy a intentar dormir, mi cuerpo quiere estar despierto porque es por la mañana, pero yo he trasnochado, entonces eso es un desfase que se va presentando y que va empeorando en la medida en que eso se va repitiendo de una manera irregular. Y obviamente esto va causando problemas para dormir.
Entonces, vimos cuando es retrasado, pero también sucede o puede suceder que sea una fase, un trastorno por la fase avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Estos trastornos ocurren en personas que duermen a horas que parecen estar fuera de lugar con las horas de sueño normales. Entonces, estas personas tienen un reloj circadiano que es muy madrugador. ¿Qué quiere decir? Que se duermen varias horas antes de lo normal. Como resultado, también se despiertan varias horas antes de lo que la mayoría de las personas se despiertan por la mañana. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son las 7 de la noche y ya se tienen que ir a dormir a las 7 de la noche. Entonces, claro, llegan las 2 de la mañana, la persona a las 2 de la mañana ya duerme las 7 horas del adulto, la persona está despierta. ¿Haciendo qué? Vaya uno a saber. Entonces se pueden poner a jugar en el computador, a trabajar en el computador, se ponen a hacer ejercicio, otros se van para la cocina. O sea, ya las costumbres son distintas. Pero entonces lo que hay que tener presente es que siempre que nosotros vamos a evaluar un problema del sueño, tenemos que evaluar cuántas horas está durmiendo la persona. Si la persona se va a dormir a las 7 de la noche, como sucede, por ejemplo, muchas veces en los lugares geriátricos, que les dan la comida casi que a las 4 de la tarde y empiezan a acostarlos a las 5 de la tarde, a las 7 ya o a las 6 de la tarde están dormidos, entonces, claro, llegó la medianoche y ¿qué está haciendo el anciano? Está despierto. ¿Tiene insomnio? No, no tiene insomnio. Tiene una fase adelantada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está durmiendo mucho más temprano de lo que lo normalmente necesita. Entonces, estas fases son las que se van cuadrando con los horarios regulares. Entonces, las personas se empiezan a sentir muy somnolientas al final de la tarde y la hora de acostarse tiende a ocurrir entre las 6 y las 9, antes de las 10 de la noche. Y como les decía, como se acuestan temprano, se despiertan temprano y generalmente las despertadas son entre 2 y 5 de la mañana. Cuando son a las 5 de la mañana, pues digamos como que no es muy complicado porque esa puede ser una hora normal en que las personas empiezan a levantar. Pero cuando se despiertan a las 2 de la mañana es muy difícil porque si, por ejemplo, son pacientes que tienen alteraciones comportamentales, es muy difícil porque el resto de las personas están despiertas a esa hora. Entonces, aunque el horario para dormir es temprano, el sueño como tal es muy normal. O sea, las personas hacen su ciclo de sueño no REM, posteriormente su ciclo REM, hacen todos los ciclos completos, todas las fases completas, pero como se acostó tan temprano, se levantó muy temprano. Entonces, el problema es que entonces cuando los planes sociales se llevan a cabo durante la tarde, durante la noche, es muy complicado. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita los adolescentes han cambiado esta forma, digamos, social, en el sentido en el que las rumbas empiezan a las 12 de la noche. Por ejemplo, en la época mía, la hora de la llegada era como la hora de la cenicienta, a la llegada a la casa, ¿cierto? Es más o menos como a las 12 de la noche, que ya uno estaba en la casa. Pero las fiestecitas empezaban a las 8 o a las 9, ¿cierto? Y ahora las fiestas empiezan a las 12 de la noche, entonces obviamente rumbean toda la noche y se van a dormir a las 7 de la mañana. Entonces, las personas ya el otro día, por ejemplo, si tienen que estudiar o si tienen que trabajar, están en una lucha permanente por quedarse despiertos y pueden parecer muy somnolientos durante estas horas, ¿cierto? Entonces, cuando se pierden muchas horas de ese sueño nocturno, esto puede causar una privación crónica de sueño y esto lleva a una verdadera somnolencia. Entonces, hay que tener presente que no se puede confundir el insomnio con esa fase de sueño avanzado. Lo que yo les decía es contar las horas de sueño, porque muchas veces le dicen ahora, no, mire, es que no duerme absolutamente nada. Seguro que no duerme, no duerme. Él desde las 2 de la mañana está despierto. ¿Y a qué hora se fue a la cama? Se fue a las 7. Entonces, mirar muy bien eso. No es un insomnio, sino que tiene esa fase de sueño muy adelantada. Y es muy importante porque esos patrones de sueño se van configurando en cada persona y hay forma de regularizarlos con higiene del sueño. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que la persona está teniendo un trastorno en esta fase? Que se empieza a quedar dormido al final de la tarde o muy temprano en la noche y que se levanta demasiado temprano mientras todas las personas todavía están durmiendo. Pero muy importante es que se siente muy somnoliento al final de la tarde y en cambio desde las 3 o 4 de la mañana ya está de ojo abierto y se siente supremamente alerta. Y que la persona está despierta
y duerme mucho antes de lo que le gustaría. La persona dice, no, es que yo quisiera por mí realmente irme a acostar a las 10 de la noche, pero no soy capaz de acostarme a las 10 de la noche. Realmente desde las 7 mi cuerpo ya me está pidiendo cama. Bueno, también es interesante que mirar que los trastornos del sueño pueden afectar la salud de manera diferente, por ejemplo, en hombres y en mujeres. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que hay diferencias en el sueño entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las investigaciones hasta el momento mencionan que las mujeres tienden a dormir más en promedio, más horas que los hombres. A veces las responsabilidades laborales y familiares pueden influir en el tiempo que la persona se pasa durmiendo. Por ejemplo, esta encuesta que hizo la Asociación Americana del Sueño en los Estados Unidos encontró que casi la tercera parte de los hombres lograron menos de 6 horas de sueño en promedio cada noche, a pesar de que lo que la academia recomienda son 7 horas. Y que son muchos los factores, como por ejemplo la producción de hormonas, o lo que pasa cuando uno va envejeciendo, o las diferencias sociales y culturales, que influyen en la forma como duermen los hombres y las mujeres. Y que es muy posible que los hombres no duerman lo suficiente cada noche a pesar de que están pasando suficientes horas en la cama. Y que entonces para ellos puede ser difícil conciliar el sueño o permanecer dormidos, y que esto indica obviamente los trastornos del sueño. Entonces es fundamental saber que con estos trastornos del sueño, aquí sí tanto para hombres o para mujeres, recuerden siempre que esto va acompañado de otras cosas. Por ejemplo, en el hombre se ha visto la relación en el estado de ánimo y hasta en la tasa de fertilidad. La falta de sueño parece afectar este problema de la fertilidad en los hombres. Por ejemplo, se dice que se ha descubierto que los hombres que duermen demasiado o muy poco tienen un mayor riesgo de infertilidad en comparación con los que duermen, digamos, las horas que les corresponden. Y que esa falta de sueño, además, lo pone obviamente en mayor riesgo de tener depresión, ansiedad u otros problemas mentales. Y también se dice que los hombres son más propensos que las mujeres a tener un trastorno del comportamiento del sueño REM, que es ese trastorno en el cual, donde normalmente hay una atonía muscular, donde uno está como un trapito, no está como un trapito, no pierde el tono, sino que la persona se mueve, grita, patea, vocaliza, insulta y inclusive puede agredir a su compañero de cama o se puede golpear él mismo o hasta se puede caer de la cama. Se dice que generalmente este trastorno de sueño es más común o más propenso son los hombres que las mujeres. ¿Cómo pueden entonces dormir mejor los hombres? Entonces, esto ya pues no solamente los hombres, sino también las mujeres en general, empezar a adoptar unos hábitos de sueño saludables, hacer ejercicio, exponerse a la luz solar durante el día. Y una cosa muy importante, tanto para hombres y mujeres, aquí ya empiezo a dar pues como los primeros claves para una buena higiene del sueño, es limitar el tiempo frente a la pantalla antes de acostarse. Por ejemplo, se recomienda que los dispositivos, televisores, celulares, tabletas, sean apagados aproximadamente media hora antes de que la gente se vaya a dormir. Esto yo sé que es una cosa que cae como en el vacío, porque justamente ahorita lo que la gente hace, las costumbres han cambiado, es poner al frente una pantalla de televisor de 40 pulgadas y acostarse a dormir viendo televisión. Entonces, esto ha cambiado y ya cada persona se encargará de saber que esa exposición va cambiando su patrón de sueño. Pregúntenle ustedes, o de pronto ustedes mismos lo saben o han visto, si están acostumbrados a dormir con el televisor, como dice uno, durmiendo televisión, cómo es el sueño de las personas cuando se van para un lugar y no tienen la pantalla de televisión al frente. Les cuesta dificultad conciliar el sueño. Y lo otro es que es muy importante que, por ejemplo, los hombres tienen mayor tendencia a consumir alcohol y que este alcohol no va a mejorar en ningún momento la calidad de sueño, aunque aparentemente el hecho de beber le dé sueño. Entonces, es un error muy grande coger la costumbre de tomarse 3 o 4 cervezas para irse a dormir, tomarse media botellita de aguardiente para irse a dormir,
tomarse unos exquisitos porque esto me da sueño, porque realmente esto se vuelve un círculo vicioso y muchas veces la persona tiene más tendencia a volverse adicta o a abusar del alcohol que a dormir. Y cuando empiezan a haber estos problemas, definitivamente hay que buscar un centro de sueño acreditado para poder solucionar esto. En la ciudad contamos con varios sitios en donde estos problemas del sueño son atendidos. La especialidad del sueño ha crecido afortunadamente. Más personas especialistas en sueño se ven cada día. Por ejemplo, los otorrinolaringólogos especialistas en sueño, los neumólogos especialistas en sueño, los internistas especialistas en sueño, los psiquiatras, neurología también, y neumología. Entonces, es muy importante saber que en la ciudad ya contamos con varios centros donde se atienden, digamos, de una forma muy especializada los trastornos del sueño. Y vamos a hablar de un trastorno que es muy importante, que es lo que se conoce como la apnea obstructiva del sueño. Quiero comenzar diciendo que la apnea del sueño puede ocurrir a cualquier edad, inclusive en los bebés. O sea, este no es un padecimiento exclusivo de la edad adulta o de la vejez. Puede suceder en los bebés, en los niños lactantes, en los adolescentes, en los adultos y aún en la vejez. ¿Por qué sucede? ¿Qué es la apnea del sueño? Una apnea es una pausa respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, durante el sueño, entonces hay digamos, una vía aérea que está permeable. Esa vía aérea tiene, digamos, unos elementos anatómicos que la conforman, la nariz, el paladar blando, como lo ven ustedes aquí en esta gráfica, y la úvula, ¿cierto? Y todos los tejidos blandos que están en la faringe. Entonces, cuando la persona se queda dormida, normalmente, como hay una caída del tono muscular durante el sueño, estos tejidos se relajan y tienden, digamos, a colapsar un poquitico la vía aérea. Entonces, esa vía aérea que está parcialmente bloqueada puede manifestar ese bloqueo con un ronquido. Y si el bloqueo es lo suficientemente importante, entonces ya viene lo que se llama una apnea del sueño. Como ustedes ven aquí en la gráfica, que definitivamente no se puede, no hay un paso como adecuado de ese aire porque hay una obstrucción al paso del aire. Las causas de la apnea son muchas. Las personas obesas y las que tienen un cuello corto son más propensas, pero también todo lo que estrecha los espacios faríngeos. Por ejemplo, en los niños, las amígdalas grandes o la rinitis y la hipertrofia de cornetes. Los cornetes se crecen o en la rinitis todos los fenómenos alérgicos pueden llevar a edema de la vía aérea. Entonces son unos tejidos que están, digamos, edematizados, que están hinchados y entonces obviamente hacen una barrera mecánica para el paso del aire. Y también una causa muy importante es el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué está ardiendo ese estómago? Porque esa llama que hay ahí es exactamente la sintomatología que refieren los pacientes que tienen reflujo. O sea, tienen una sensación de llamarada, de algo que los quema, de algo que se devuelve como hacia la garganta, como hacia el cuello y los quema. ¿Eso por qué sucede? Porque una parte del esfínter pierde su tono, entonces el alimento, digamos que se devuelve. Y esa devolución de esos jugos gástricos y todo produce como esa sensación de quemazón. Y esto es una causa importante de apnea del sueño. Es una causa tratable porque hay muchas medidas farmacológicas y no farmacológicas que mejoran el reflujo gastroesofágico. Farmacológicas como por ejemplo el omeprazol, el esomeprazol, y las no farmacológicas con elevar, por ejemplo, la parte pues, de la cabecera de la cama, elevarla con unos ladrillos para que la cabeza de la persona quede muy bien como en esta posición. Y hay otras causas de apnea del sueño, digamos que son anatómicas, como por ejemplo las mandíbulas que están muy retraídas. Ustedes ven, por ejemplo, aquí que la arcada dental está por delante y muy por delante, o
que la arcada dental superior queda por dentro de la inferior. Entonces, el uno es, digamos, como cuando la cumbambita es muy chiquitica y los dientes superiores sobresalen. Y en el otro es cuando lo que nosotros llamamos las personas que son muy cumbambonas, que hacen así y los dientes de arriba le quedan por dentro de los dientes de abajo. Todas estas anormalidades anatómicas favorecen también las apneas del sueño. También los problemas de la tiroides son muy importantes, el reflujo ya los había dicho, el síndrome de Down, porque los niños con síndrome de Down generalmente tienen una lengua que es mucho más grande. Y también otras enfermedades neurológicas que se acompañan de alteraciones del movimiento de los músculos que favorecen la respiración. Entonces, esa apnea del sueño puede ser o un problema del desarrollo o también resultado de otra afección médica, y tener presente que en los niños, que son muy frecuentes y hay que identificarlas, pensar siempre en problemas de amígdalas o de adenoides grandes que están bloqueando las vías respiratorias. ¿Cómo hacemos entonces para suponer una apnea, que hay apnea del sueño? Hay unos síntomas diurnos y hay unos síntomas nocturnos. Cuando está por la noche, entonces las personas roncan, la apnea, o sea, como el paro de la respiración se ve, las personas despiertan con la sensación de que están asfixiadas, o hay muchos movimientos y se despiertan frecuentemente, pueden sudar, les da por levantarse, por ir a orinar, el sueño es muy agitado, definitivamente no pueden dormir o tienen esa sensación de que no son. Y en el día, ¿cómo está una persona que tiene apnea? Está somnolienta, el sueño no es reparador, se siente cansada, se siente fatigada, le puede doler la cabeza, está irritable, se siente deprimida, tiene dificultad para concentrarse, tiene problemas para consolidar esa información que recibe y también puede haber inclusive afectación del alimento. Es muy interesante tener presente que la apnea del sueño a menudo no se diagnostica. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que alrededor de 23.5 millones de adultos padecen apnea del sueño y permanecen sin diagnosticar. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas personas no reconocen que los ronquidos son una señal de advertencia de la apnea del sueño. Que las mujeres, por ejemplo, esto es otra cosa que se ha estudiado, tienden a subestimar los ronquidos y a subestimar su volumen. ¿Cómo así que el volumen? Es que el ronquido es un fenómeno que puede presentarse en cualquier persona, pero cuando nosotros pensamos que el ronquido puede ser una alerta para que se esté presentando una apnea del sueño, es o tan frecuente, qué tan frecuentes están siendo esos ronquidos y qué tan altos. O sea, hay descripciones, por ejemplo, que le dicen a uno, vea, es que hágase de cuenta que él parece un camión varado que lo están desvarando. Entonces, ese ruido es un ronquido que le impide prácticamente el sueño a su compañero de cama. Es una cosa muy importante. Y es fundamental tener presente que aunque la compañera de cama, si es el caso, por ejemplo, de que es el hombre que está teniendo el ronquido, no se acostumbre a ese ronquido y que lo vea como una cosa natural, sino que piense siempre que ese ronquido es que algo indica. Y si esa persona ronca, tiene un cuellito corto y además tiene la panza grande, póngale la firma que hasta que no se muestre lo contrario, tiene una apnea del sueño. Y lo otro es interesante también es que las mujeres pueden tener más probabilidades que los hombres de informar síntomas como fatiga e insomnio. Entonces, las enfermedades cardíacas, la diabetes, los derrames cerebrales y la depresión pueden ser causas indirectas de esa apnea del sueño. Aquí vemos entonces todos estos problemas asociados con ese ronquido y con esa disminución del flujo del aire. Las paredes de las arterias con ese ruido se van, digamos, horadando, se van volviendo como menos lisas y van cambiando su anatomía. Esto puede favorecer estrechez y, por supuesto, isquemias cerebrales o aumentar los problemas de presión, y al aumentar los problemas de presión, entonces también sufre el corazón, depresión, ya depresión, digamos, desde el punto de vista mental, porque es una persona que no logra descansar bien, puede perder la memoria y también puede favorecer la aparición de la diabetes. Entonces es fundamental tener en cuenta que el riesgo de apnea aumenta con la edad y las mujeres tienen más posibilidad de tener apnea del sueño después de la menopausia. ¿Por qué? Porque la disminución de los estrógenos hace que los tejidos pierdan tono. Entonces, al perder el tono,
todos los músculos faríngeos, por ejemplo, se relajan y pueden obstruir el paso del aire. Lo otro es que la gravedad de la apnea puede empeorar con el tiempo y aunque la tasa de apnea parece alcanzar una meseta alrededor de los 65 años, no se confíen de eso porque hay ancianos que definitivamente pueden empezar con problemas de apnea que antes no tenían. Entonces, tener también presente eso, que es más común en hombres que en mujeres, y que en los hombres existe un vínculo muy importante entre la apnea del sueño y la disfunción eréctil, y que para eso hay una terapia. Para las dos cosas hay terapia, tanto para la disfunción eréctil como para la apnea del sueño. Y saber que se puede revertir el impacto al tratar. Entonces, según el grado, las que son leves no necesitan, digamos, como de tratamiento con CPAP, son moderadas cuando se presentan más de 15 por hora y severas cuando se presentan más de 30 apneas por hora. Entonces, siempre se sugiere disminuir de peso, tratar las condiciones que lo producen, corregir las amígdalas o los cornetes o una cirugía maxilofacial, que son aspectos anatómicos, y el aparatico del CPAP, que tiene una aceptabilidad de más o menos un 70%. Estos son dispositivos supremamente bien diseñados, no tallan, la persona se puede voltear. Generalmente las apneas son más frecuentes en decúbito supino, o sea, supinar es mirar al sol. O sea, cuando las personas están boca arriba, presentan más las apneas, entonces se recomienda que la persona duerma de lado. Hay varios dispositivos de estos. Uno se conoce como CPAP, que es un aparato que tiene siempre una presión positiva continua. En cambio, el BiPAP es un aire que tiene una presión positiva binivel. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión con la cual se inspira, o sea, esto, es la presión diferente con la cual se expira, o sea, con la cual se bota el aire. Cada uno tiene sus indicaciones. Estas son como unas gráficas de las personas con los dispositivos para dormir y entonces tener presente lo que yo les decía, lo de el peso saludable, evitar fumar y beber alcohol y la posición de lado, que es muy importante porque de lado se presentan menos las apneas. Entonces ya en general para mejorar la higiene del sueño tenemos que tener presentes que se debe manejar de una forma adecuada el estrés, reducir el ruido, tener una regularidad en el horario del sueño, evitar cafeína, nicotina y alcohol, hacer siestas diurnas cortas, realizar ejercicio regular. Y con respecto a la cafeína, por último, les traigo lo siguiente. Esta es la sustancia psicoactiva más utilizada en el mundo. Se dice que los niveles plasmáticos de cafeína alcanzan su punto máximo más o menos media hora después de que uno se ha tomado el tinto. O sea, el máximo nivel de café que uno tiene en la sangre, los componentes del café, es media hora después del tinto. Pero esa vida media puede variar entre 3 y 7 horas. Y eso está influenciado por diferencias individuales. O sea, hay personas que son muy sensibles a la cafeína y hay otras que no. Hay personas a las cuales les hace mucho daño el tinto y a otras no. Pero en general, a la mayoría de las personas, digamos en general, un tinto sí les puede producir disrupción del sueño, especialmente cuando se toma en las horas de la tarde. Entonces, ese impacto de la cafeína realmente no está tan bien probado como absolutamente en toda la población, por lo que les digo, porque parece que hay factores muy individuales que hacen que unas personas sean muy resistentes a esa cafeína. Pero entonces es muy importante que las personas vayan acostumbrando a reconocer cómo les cae un tinto y hasta qué horas pueden tomar tinto para poderse ir a dormir. Bueno, por ejemplo, se hizo en una investigación que se hizo administrando cafeína muy temprano en la mañana para saber cuáles eran las características sobre el sueño en pacientes que eran jóvenes y sanos. ¿Y qué se encontró? Que a pesar, por ejemplo, de que ya los niveles de cafeína en la saliva eran bajos al momento de acostarse, estas personas podían tener una reducción del tiempo total de sueño y una reducción de la eficiencia del sueño, aunque les dieran la cafeína en la mañana, comparado con lo que no, con aquellas personas que tienen cafeína. Y que a pesar de estos resultados pues intrigantes, ningún estudio ha confirmado o ha contradicho estos resultados que son muy viejos, porque son estudios que se hicieron hace más o menos hace como 20 años. Bueno. Entonces es probable que el consumo de grandes cantidades de cafeína cerca de la hora de acostarse interrumpa el sueño, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa con cantidades bajas o moderadas de cafeína.
En general, uno qué es lo que dice, uno qué es lo que propone. Mire, primero que la persona aprenda a conocer cómo esa sensibilidad que tiene al café. Yo conozco personas que dicen, yo me tomo un tinto para irme a dormir y no les hace daño. Y hay otras personas que dicen, yo puedo tomar tinto hasta las 12 del día, o yo puedo tomar tinto hasta las 2 de la tarde. Si yo me tomo un tinto después de la tarde, después de las 2 de la tarde, no puedo dormir. Pero no solamente es el tinto, son las bebidas oscuras. Tenemos el café y también tenemos el té. Entonces, en general, lo que se ve es que las personas que toman más cantidad de café, sobre todo en horas cercanas a dormir, son las personas que más alteración del sueño tienen. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que definitivamente grandes dosis de cafeína cerca de la hora de acostarse tienen un efecto perturbador sobre el sueño. ¿Y qué es lo que pasa con la abstinencia de la cafeína? Entonces, una cosa es cuando uno está acostumbrado a la cafeína y cuando uno dice, yo voy a dejar el tinto. Pero si esa persona que va a dejar el tinto es una persona que casi nunca toma tinto, los efectos pueden ser distintos a la persona que está muy acostumbrada al tinto. ¿Eso qué quiere decir? Que cafeína y continuidad, el organismo de alguna manera como es como si se fuera de alguna manera desensibilizando frente al efecto de la cafeína. Entonces, para terminar, los consejos rápidos para dormir son mantener un horario de sueño constante, levantarse a la misma hora, inclusive en fines de semana durante las vacaciones. Eso casi nadie lo hace porque en las vacaciones o en los fines de semana la gente aprovecha para dormir. Establecer una hora para acostarse lo suficientemente temprano para dormir, al menos 7 u 8 horas. No irse a la cama a no ser que tenga sueño, o sea, no dejar la cama para chatear, para pintar, para comer y todas las cosas que se hacen en la cama, ¿cierto? Si no se duerme después de 20 minutos, se le sugiere a la persona que se levanta, que vaya a hacer como una actividad tranquila sin mucha exposición a la luz y que establezca una rutina relajante a la hora de acostarse y que en general la cama sea más para dormir y obviamente pues para la sexualidad. Hacer que el dormitorio sea tranquilo y relajante, mantener la habitación en una temperatura agradable, limitar la exposición a la luz brillante, ojo con lo de apagar los dispositivos y una cosa interesante es no comer comidas abundantes antes de acostarse, sino que sea algo suave. Hacer ejercicio con regularidad, evitar la cafeína, el consumo de alcohol y reducir la ingesta de líquidos. Entonces, muy importante, asegurar o no ignorar nunca un problema de sueño. No tiene que pasar la vida sintiéndose cansado, exhausto y frustrado. Hay ayuda disponible. Hablar con el médico. Preguntar acerca de un programa o una cita con un especialista en sueño que los tenemos muy buenos en la ciudad. Recuerde siempre que dormir es opcional, su cuerpo necesita dormir y su salud depende de ello. Duerma bien, esté bien, es el lema de un estilo de vida saludable. Esto es lo que les traía para hoy. Doctora Margarita, muchas gracias por esa presentación. Aquí te están dando las gracias en el chat y en el Facebook. Y hay una pregunta en el módulo de preguntas que me voy a dar el permiso de hacérsela y dice, ¿cómo podría manejar el sueño intermitente ya que soy cuidadora de mi madre con Alzheimer y está en etapa final y hay que estarla moviendo constantemente para cuidarla de úlceras por presión? Sí, a ver, lo que se le recomienda a los cuidadores que tienen a su cuidado una persona con Alzheimer que necesita cambios de movimiento es que esa persona debe tener relevos. O sea, debe tener relevos. Es decir, la noche que le tocó trasnochar, por ejemplo, como hacen los trabajadores de las empresas, que es que tengo que trasnochar 3 días o que tengo que trasnochar 4 días. Si tiene que trasnochar, lo que se recomienda es la persona que trasnocha no es la persona que debe cuidar al otro día a la persona, debe buscar un cuidador, ayudarse de la familia, apoyarse en la familia, cuidar a un paciente que tiene Alzheimer no es un trabajo individual, tiene que ser un trabajo de grupo, tiene que ser una red social, porque un cuidador que tiene a su cargo una persona para cuidar todos los días y todas las noches es un cuidador que manda. Entonces hay que tener presente que los cuidadores también necesitan descansar, o sea, irse a dormir. Entonces lo que se recomienda es que si después, digamos, en el momento en el que la persona está cuidando y tiene que levantarse, hacer los cambios de posición, esa persona debería tener la posibilidad de descansar por lo menos toda la mañana al día siguiente.
¿Cómo se hace eso? Yo sé que no es fácil, pero hay que ir creando conciencia de que cuidar a un paciente con este tipo de enfermedades tan disruptivas del sueño es un trabajo de grupo, no es un trabajo individual. Doctora Margarita, Ángela, muchísimas gracias por la intervención. Aquí nos dicen muchas gracias, doctora Margarita. Pues aprovecho y les cuento a todos que se estaban escuchando un poco, había problemas con el audio, la doctora Margarita tuvo problemas con el computador, entonces por esa razón de pronto había un poquito de interferencia. Doctora Margarita, le agradecemos muchísimo su atención hoy, su presentación, todos quedamos realmente muy conmovidos con el sueño. Entonces ya todos sabemos que la importancia del buen dormir. De todas formas saben que la doctora Margarita siempre nos ha hablado sobre el sueño, siempre nos ha resaltado la importancia de un buen dormir, un buen descanso y ese también nos sirve como un factor protector para prevenir muchas enfermedades. ¿Cierto, doctora? El buen descanso. Claro que sí, eso es fundamental. Listo. Fundamental. Bueno, Entonces a muchas todos, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. listo, doctora. Bueno, a todos